Muchachos, bienvenidos. Mi nombre es Joesvic Suárez. Yo soy uno de los administradores de Capitalize Investing y bueno, hasta ahora hemos estado subiendo una serie de videos tratando de ayudar en su trabajo como trader, ¿ok? De verdad que no es tan complicado esto del trading. Es bastante sencillo. La complejidad se hace cuando ustedes empiezan a añadir una serie de indicadores que de verdad, mientras más indicadores, mientras más limpios tengan el mercado, mientras más limpios tengan la gráfica, perdón, es más fácil interpretar el mercado. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de algo súper importante, estructura de precio. Yo lo voy a titular estructura de precio nadando a favor de la ola. ¿Ok? Lo primerito que se debe saber, la teoría que se debe saber para empezar con este tema, ¿ya va? Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Lo primerito que deben saber para empezar con este tema es que dentro del mercado o la estructura del mercado se divide, muchos dicen que son tres, yo lo puedo dividir en 5 partes o 5 estructuras, mejor dicho. Entonces, la primera parte es una tendencia alcista. Vamos a hablar de la tendencia alcista. ¿Ok? En la tendencia alcista, la teoría me dice que una tendencia alcista se cumple cuando el precio de un activo, lo primero que tienen que saber es que el precio no se mueve de manera vertical. ¿Ok? El precio tiene fluctuaciones, es decir, tiene altos y bajos. ¿Ok? Puede tener un movimiento de algún tiempo a la alza o a la baja, pero en cualquier momento ese movimiento se termina, se agota. Entonces empieza un movimiento a la baja, un movimiento a la alza, un retroceso. Entonces, un ejemplo de eso es aquí. Aquí estamos en gráficas diarias, son velas diarias. Aquí estuvo aproximadamente unos 15 días subiendo, pero luego hizo la reversión. ¿Ok? Eso fue en época de pandemia en el euro USD, en época cuando estábamos iniciando la pandemia. Ok, entonces sabiendo que el precio no se mueve en línea recta para arriba y tampoco en línea recta para abajo, entonces podemos definir que es una tendencia alcista. Una tendencia alcista, la teoría dice que una tendencia alcista es cuando el precio de un activo está formando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos también. ¿Cómo así? Me dirán ustedes. Muy sencillo. El precio se está moviendo de esta manera. Movimiento alcista, después hace un retroceso, ¿ok? Un movimiento alcista, otro retroceso, un movimiento alcista, otro retroceso, ¿ok? Si ustedes se fijan, aquí, estos puntos que están aquí son los altos, ¿verdad? ¿Y qué estructura tiene este movimiento? Bueno, las características de este movimiento es que estos altos cada vez son más altos, esos precios cada vez son más altos, ¿ok? Los altos del precio cada vez son más altos y los bajos, los retrocesos, también cada vez son más altos, ¿ok? Entonces, así se identifica una tendencia alcista. Una tendencia bajista, que es otro punto, otro ciclo de una estructura, es lo contrario. Es lo contrario a la tendencia alcista.
Una tendencia bajista es lo contrario. La tendencia bajista es bajos cada vez más bajos y altos también cada vez más bajos. ¿Ok? Muy sencillo de identificar. Ustedes van a identificar que esas expansiones son cada vez, llegan a precios cada vez más bajos y esas contracciones no pueden superar, la contracción subsiguiente no supera a la contracción anterior. ¿Ok? Así se identifica una tendencia alcista y una tendencia bajista. Pero tú me dijiste que había otros ciclos dentro de una estructura. Sí, por supuesto. Estoy hablando de las tendencias. Ahora vamos a hablar de las zonas de rango. ¿Ok? Hay una zona que me gusta mucho porque va con las estadísticas. ¿Ok? Zona de rango de continuación. Las estadísticas dicen que cuando en la fase previa de un activo o en el tiempo previo de un activo, si se genera un rango, primeramente, ¿qué es un rango? Un rango es cuando el precio de un activo está en un equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Bueno, que respeta una zona más alta y respeta una zona más baja. ¿Ok? Si hablamos de soporte y resistencia, respeta un soporte y respeta una resistencia. Entonces el precio fluctúa entre ese soporte y esa resistencia. ¿Ok? No está haciendo ni altos más altos, ni bajos más altos, ni altos más bajos, ni bajos más bajos. ¿Ok? Simple y llanamente está respetando una zona, ¿ok?, de negociación. Así se llama. Entonces, este movimiento que se ve aquí es un movimiento de rango. Ok, pero yo voy a hablar de zona de rango de continuación. Ok. Estadísticamente se dice que cuando se genera un rango, luego de un movimiento de expansión, bien sea en este caso alcista o bajista, vamos a hablar en este caso de un movimiento de expansión alcista. ¿Ok? Venía el precio en un movimiento alcista y de repente empezó a generar un rango. ¿Okay? Empezó a respetar, empezó a formarse un equilibrio bursátil, una zona de negociación. Estamos negociando entre este precio y este precio. Y se forma, en este caso, un rango. ¿Ok? Pero este rango se llama de continuación o se le dice de continuación porque simple y llanamente, luego que el precio entra en desequilibrio, el desequilibrio se genera, o mejor dicho, estadísticamente es muy probable que sea de continuación de la tendencia previa. ¿Okay? Esta tendencia era alcista y cuando el precio sale de ese equilibrio, el desequilibrio lo genera simple y llanamente como una continuación de esa tendencia previa. Entonces, por eso es que se llama zona de rango de continuación. ¿Okay? Aquí está mi zona de rango, ¿okay? Pero el precio, luego de salir de ese rango, luego de salir de ese equilibrio, lo hace para continuar esa tendencia. Esto puede ocurrir tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas. ¿Ok? Luego vamos a ubicar ejemplos de eso. Hay otro punto, otro ciclo dentro de una estructura que se llama el ciclo, el rango de distribución, zona de rango de distribución. Zona de rango de distribución. ¿Ok? La teoría me dice que una zona de rango de distribución es lo mismo, es un precio, o mejor dicho, es cuando el precio de un activo entra en equilibrio también, ¿ok?,
respetando X soporte y X resistencia, pero en este caso, la tendencia previa es alcista, ¿ok? La tendencia previa es alcista, pero luego de este rango o luego de este equilibrio de negociación, de esta consolidación, el precio rompe no a la alza, sino para cambiar la tendencia. ¿Okay? Esta zona que está aquí se llama zona de rango de distribución. ¿Y de dónde sale ese nombre? ¿Por qué? Muchos de ustedes ya saben ya que el precio de un activo se mueve por la oferta y la demanda. ¿Okay? En este caso, en esta zona en específica, el precio del activo, o mejor dicho, esas manos fuertes, bueno, eso también lo deben saber ustedes, que quienes mueven el precio de un activo son las manos fuertes, las ballenas, los market makers, los que manipulan el mercado, las instituciones, en fin, los que tienen a su disposición mucho capital. No somos nosotros que tenemos $1,000, $2,000. No somos nosotros que movemos el precio de un activo, que influimos en ese movimiento. No, simple y llanamente nosotros nos montamos en la ola. Es decir, surfeamos ese movimiento, esa fuerza. Nos montamos en esa fuerza que la está generando otra entidad, no somos nosotros. Entonces, bueno, en este caso, en la zona de distribución, los que hicieron que el precio subiera, los que manipularon el precio para que subiera, ellos en este punto están vendiendo, ¿ok? Están distribuyendo. Y aquí están tomando ganancias. Los que compraron en esta zona, ¿ok? Y dijeron, vamos a hacer que el precio suba. Entonces ellos se adueñaron de X cantidad de ese activo y generaron varios contratos en compras de ese activo, por supuesto con la visión de que ellos iban a esperar que el precio subiera y listo. En este punto en específico, en este puntico que está aquí en específico, ellos empiezan a vender. Pero como ellos disponen de mucha cantidad, ¿okay?, de capital, y ellos compraron mucha cantidad en esta zona, ¿okay?, contrataron, hicieron contratos multimillonarios en esta zona, en este punto ellos van a hacer ventas progresivas, ¿okay? Ventas progresivas hasta que cumplan con la venta de todo o la gran mayoría de su capital, ¿ok? Es decir, empiezan a hacer microlotes, dividen sus ventas en microlotes, ¿ok? Progresivamente de manera tal que no se note en el mercado, ¿ok? ¿Y qué pasa? Luego de esa gran masa de ventas, el precio empieza a bajar, porque por supuesto la oferta supera la demanda y cuando la oferta supera la demanda, el precio baja. Eso ocurre en la vida cotidiana muy tranquilamente, cuando ustedes van al mercado de fruta y se observan que es época de plátano, por decir un ejemplo. Estoy en un país tropical yo y aquí hay épocas de plátano, cuando hay mucha cosecha de plátano, y cuando hay mucha cosecha de plátano, obviamente es un producto perecedero, y un producto perecedero implica que, bueno, hay que venderlo rápido porque se daña, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando hay producción de plátano, hay oferta, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucho plátano y entonces ellos deben salir de ese plátano porque es un producto perecedero
Y resulta ser que, como deben salir de ese plátano lo más rápido posible, empieza la competencia, ¿no? Yo tengo el plátano a 250, no, yo lo tengo en 200, no, yo lo tengo en 190, no, yo lo tengo en 180, y entonces, ¿qué pasa? Empieza la oferta, pero como la oferta supera la demanda, ¿okay? No hay mucha gente comprando plátano, entonces empiezan ellos a tratar de meterte el plátano por los ojos para que comas en tu almuerzo, para que comas en tu cena, para que comas en tu desayuno plátano. Pero ¿cómo lo hacen? Ellos lo hacen ofertando. Hermano, aquí te lo tengo en 190, no, aquí te lo tengo en 180. Así ocurre en el mercado, por lo menos aquí, en donde yo vivo. ¿Ok? Entonces, así, de igual manera, se mueve aquí en Forex, idéntico, es lo mismo, ocurre, es la misma esencia, es el mismo fenómeno. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos hacen ventas progresivas. ¿Ok? Ventas progresivas, hasta que generan un movimiento bajista. ¿Ok? Como hay mucha oferta de X activo, empieza a bajar el precio. Entonces, cuando la tendencia previa es alcista, ¿ok? Y se genera un rango, y ese rango es violado, entra en un desequilibrio, pero ese desequilibrio es a la baja, es decir, un cambio de tendencia. Este fenómeno se llama zona de rango de distribución. Hay otro fenómeno que es el contrario, por supuesto, que es la zona de rango de acumulación. ¿Ok? Zona de rango de acumulación es casi lo mismo de la zona de rango de distribución, pero lo contrario. ¿Ok? Casi lo mismo, pero lo contrario. Es decir, zona de rango de acumulación. En la zona de rango de acumulación, la tendencia previa del mercado es bajista. ¿Ok? Una tendencia bajista, y resulta ser que luego de esa tendencia bajista se empieza a generar otra vez un equilibrio de negociación. Y ese equilibrio de negociación, por supuesto, respetando X zona y X zona, o X soporte y X resistencia, ¿ok? Aquí está. Esta es mi zona de rango de acumulación. ¿Y qué pasa luego de esta zona de rango de acumulación? El precio rompe, o mejor dicho, entra en un desequilibrio, pero ese desequilibrio es para cambiar la tendencia. Este fenómeno que está aquí, ¿ok? Ese se llama mi zona de rango de acumulación. ¿Y de dónde viene ese nombre? Muy sencillo. Acumulación, ¿ya? Acaparamiento. Aquí las manos fuertes consideran que el precio del activo ya está muy barato, ¿ok? Ellos consideran que ya está muy barato basándose en X estudio, bien sea fundamental, técnico, lo que ellos puedan hacer, alguna información que ya manejen, ¿ok? Porque ellos manejan información de valor bastante importante que no la tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ellos aquí consideran que el precio está muy barato, y entonces dicen, no, ya, esto está muy barato. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer compras, pero yo dispongo de mucho dinero. ¿Ok? ¿Quién me va a vender esa cantidad? No, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Para comprar todo lo que yo tengo, yo hago compras progresivas. ¿Ok? Voy a comprar X cantidad, después otro poquitico más, después otro poquitico más, empiezan a acaparar, empiezan a comprar. ¿Y qué pasa cuando ellos empiezan a acaparar? ¿Okay? Ellos van a ser los únicos dueños de ese activo, o gran parte de ese activo les pertenece a ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando gran parte de ese activo les pertenece a ellos? Cuando ellos acaparan, más nadie lo tiene. Si más nadie lo tiene, ellos pueden disponer de decir, lo vendo al precio que a mí me dé la gana, ¿verdad? Eso ocurre también en el mercado. Eso ocurre aquí en Venezuela. Yo soy venezolano, ustedes saben,
Y eso ocurre aquí en Venezuela. ¿Qué pasa? Hay personas, hay capitalistas que agarran y apareció X producto y X producto estaba un poco, digámoslo así, escaso, y ellos compran todo lo que hay de ese producto. ¿Y qué pasa? Lo venden al precio que a ellos les da la gana porque son los únicos dueños y además es un producto de primera necesidad. ¿Ya? Entonces, algo así ocurre aquí, ¿ok? En la zona de rango de acumulación. Ellos empiezan a acaparar, empiezan a acumular, ¿ok? Y acumulan órdenes, acumulan órdenes de ese activo. Y el precio, por supuesto, empieza a subir. Ya no hay más nadie que venda y ellos están comprando. Entonces, la demanda supera la oferta y el precio, por supuesto, cuando la demanda supera la oferta, el precio empieza a subir. Basta con que ustedes estén buscando un producto y ese producto no se consiga, entonces ustedes lo necesitan y lo compran ¿a qué precio? Al precio que sea, porque lo necesitan. ¿Ok? Entonces, así pasa aquí. Entonces, esas son las zonas, o mejor dicho, esa es la estructura del precio. ¿Dónde lo ubicamos dentro de la gráfica? ¿Dónde la podemos ubicar? Muy sencillo. Para nosotros ubicar, primeramente debemos considerar dos cositas importantes o unas cositas importantes. Son varias, pero vamos a decir algunas. Lo primero que deben saber es que el time frame mayor es el que manda, o la tendencia o la estructura en time frame mayor es la que manda. ¿Ya? Ustedes se van primero a una temporalidad mayor y ahí es donde van a identificar en qué estructura, en qué ciclo nos encontramos para luego irse a temporalidad menor, ¿ok? Y especular, tratar de montarse en la ola a favor, vuelvo y repito, a favor de la estructura del ciclo en time frame mayor. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? Me dirán ustedes, están un poco perdidos. Ok, vamos a la práctica. La práctica es la siguiente. Ustedes se van, por ejemplo, en una temporalidad diaria y ahí pueden ver la estructura. En este caso, lo que hacen es alejar, ¿ok? Alejan la imagen y, por supuesto, van a ver una gráfica, un historial del precio más amplio. Y bueno, ahí empiezan a trazar zonas, o mejor dicho, empiezan a identificar en qué ciclo se encuentran, en qué estructura se encuentran. Muy sencillo. Ustedes vieron, ya ustedes saben que una tendencia bajista, la tendencia bajista son bajos más bajos y altos cada vez más bajos. Claramente aquí estamos en presencia de una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo ese fenómeno. Aquí hay bajos más bajos y altos también más bajos. Esta es una tendencia bajista, claramente identificada. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurrió en este punto? En este punto, lo que vimos fue una zona de equilibrio de negociación. Pero, ¿alguien está preguntando algo? A ver qué me dicen. Exacto. Una zona de acumulación. Esta zona se llama de acumulación, Juan Pablo me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El precio a lo que entró o salió, mejor dicho, a lo que el precio salió de esa zona, ¿okay? De esa zona de equilibrio de negociación, el precio rompió pero a la alza. Y cuando rompió a la alza, ya ahí nosotros podemos decir que esta zona es una zona de acumulación. Esta es una tendencia bajista, esta es una zona de acumulación y el desequilibrio se generó a la alza. ¿Ok? Entonces, ya cuando el equilibrio, el precio fue con un movimiento alcista, como lo es este caso, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Si el precio está haciendo movimiento alcista, es decir, altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos también, entonces y ahí nosotros podemos decir que estamos en presencia de una tendencia alcista. ¿Ok?
¿Ok? Así es que nosotros identificamos las tendencias. ¿En qué momento podemos operar? Nosotros podemos operar en cualquier fase del mercado. Muchos dirán, ya va, pero es que se recomienda operar a favor de la tendencia, se recomienda operar en una tendencia bajista o en una tendencia alcista. Cuando está en rango, no se debe operar. Muy sencillo. Eso depende de su plan de trabajo. Si su plan de trabajo, ¿ok?, dice, porque ustedes deben tener un plan de trabajo, si su plan de trabajo dice, cuando el precio esté marcado o esté marcando una tendencia, ahí es cuando voy a operar. Entonces ustedes respetan su plan de trabajo, porque su plan de trabajo dice que solo se opera en tendencia. ¿Ok? Cuando el precio esté en una zona de rango o de equilibrio de negociación, solo operar en los puntos que vayan a favor de la tendencia previa. Eso es otro punto que ustedes pueden colocar en su plan de trabajo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que no le estoy hablando inglés? Me imagino que a lo mejor y sienten que le estoy hablando inglés. No entienden nada. Muy sencillo. Si la tendencia previa fue bajista, ¿verdad? Si la tendencia previa fue bajista, un ejemplo, fue bajista, y entonces se genera un rango, ¿verdad? Las probabilidades dicen que es muy probable, que ese rango rompa a favor de la tendencia previa. Eso dicen las probabilidades. Pero si yo me dejo llevar por eso, entonces yo diría que yo voy a operar solo en las zonas que vayan a favor de la tendencia. Y las zonas que vayan a favor de la tendencia, ¿cuál es la zona o dónde está esa zona? ¿Cuáles son esas zonas? Muy sencillo de ubicar. Ustedes deben operar solo en estos puntos. ¿Ok? Si entró el precio en una zona en un rango, ustedes operan en la resistencia, en una tendencia bajista. En una tendencia alcista, lo contrario. Ustedes aquí en esta zona de rango, ustedes operan en esta resistencia. ¿Ok? Porque ustedes ya saben que es muy probable que este rango rompa, pero a la baja. Así de fácil. Entonces sí se puede operar en un rango, sí se puede operar en esa zona, ¿ok? Solo que deben tomar en consideración algunos puntos. ¿Cuál es la tendencia previa? ¿Cuál es la tendencia que manda? La tendencia que manda en este caso es la tendencia, en el caso del euro dólar, la tendencia a temporalidad diaria. Ustedes verifican, ya va, ¿estamos en qué? ¿En qué estructura en qué ciclo nos encontramos? Estamos en un ciclo alcista, en el euro dólar, en temporalidad diaria. Si nosotros estamos en un ciclo alcista, en el euro dólar, entonces yo voy a operar a favor de esa tendencia en los soportes, en las zonas de soporte. ¿Por qué? Porque me están diciendo que si el precio va a romper, es muy probable que el precio rompa, pero para arriba, para continuar esa tendencia. ¿Ok? Estamos hablando de montarse a favor de la ola. ¿Okay? Hay otros aspectos que influyen en el movimiento o en la fluctuación del precio de un activo, pero eso lo vamos a ir hablando después. ¿Okay? Porque hay ocasiones, hay fundamentos que te pueden decir que X activo, o mejor dicho, que X divisas se va a fortalecer. ¿Ok? Y entonces si esa divisa se va a fortalecer, ustedes pueden operar a favor de lo que le está diciendo esos fundamentos, y resulta ser que están operando contra la tendencia. Entonces, bueno, en este caso solo vamos a ver la estructura del mercado y operar a favor de esa estructura, de ese ciclo. Pero hay otros fundamentos que pueden tanto ir a favor como ir en contra. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna dudita, vayan preguntándola de una vez ahorita, rapidito. Pueden preguntarla de una vez ahorita.
Bueno, esto va a ser subido al canal de YouTube. Lo voy a editar y lo voy a subir. Espero que... Aquí está la pregunta. Muy bien. ¿Es necesario acumulación para cambio de tendencia? ¿Es necesario acumulación para cambio de tendencia? No. No siempre se genera una zona de equilibrio para hacer un cambio de tendencia. Pero estadísticamente se dice que cuando se va a hacer un cambio de tendencia, el precio entra en una zona de rango. Aquí está, para muestra un botón. Para muestra un botón. Vamos a minimizarlo un poco. Estamos en temporalidad diaria. Estamos en temporalidad diaria en el euro dólar. Fíjate en este punto. ¿Okay? En este punto el precio venía subiendo y entró en una zona en donde el precio respetaba un soporte, una resistencia, un soporte, una resistencia, y sí estuvo bastantes días, de hecho estuvo como 3 meses, y después rompió. Igual aquí, estamos en una zona, ¿ok? Donde el precio empezó a respetar un soporte, una resistencia, un soporte, una resistencia, y después rompió para arriba. Entonces, estadísticamente, si el precio entra en una zona donde respeta un precio y otro, es decir, hay un equilibrio de negociación y después es que hace el cambio de tendencia. ¿Ok? A veces no, a veces llega, así como llega a ese punto, de una vez hace la reversión. A veces no le da chance a nadie de entrar en una operación tomando en cuenta que ya se va a dar un cambio de tendencia, ¿no? Pero generalmente, la gran mayoría de las veces, entra en un equilibrio de negociación antes de hacer el cambio de tendencia. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy, espero les haya gustado. Voy a seguir subiendo clases, solo que ustedes me pueden enviar al privado, pueden enviar al canal, ¿qué quieren? Y bueno, en base a eso yo voy a seguir dando las clases, ¿ok? Entonces nos vemos pronto, Dios me lo bendiga, suscríbanse, síganos, ahí están todas las redes. Entonces nos vemos pronto, muchachos, Dios me lo bendiga.